Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Karina Zarfino, estamos en Planeta Yo Soy y hoy vamos a hablar sobre la verdad. ¿Qué es esto de la verdad y por qué muchas veces algunas personas dicen que la verdad duele? Vamos a empezar a diferenciar lo que podría ser la verdad divina, si se quiere, una verdad que se halla en un plano muy sutil, muy elevado, donde estaría toda la lógica del universo, el funcionamiento del universo. Desde esta perspectiva podríamos hablar de verdad como esta información en estado puro. Sin embargo, al pensarnos en este plano encarnado, cambia la óptica. Al pensar en la verdad, ya pensamos en verdades, no en una verdad. Podríamos comenzar incluso pensando en un concepto traído por Freud, que es la realidad psíquica subjetiva. Es decir, él al principio, cuando comienza con sus sesiones psicoanalíticas, decía, mis pacientes me mienten, porque él conocía a algunas de estas pacientes y tenía datos concretos de la vida de esa persona. Y lo que fue corroborando es que más allá de los datos empíricos, cada uno tiene una realidad subjetiva, es decir, esta realidad está sujeta a la historia de la persona, incluso a la historia familiar, y podríamos agregarle incluso a todo lo que tiene que ver con el karma, es decir, con la información que de algún modo es la que está en sintonía con nuestro plan de vida. Nuestro plan de vida no es otra cosa que la porción del karma que decidimos poner en escena para recorrer, para trascender, para comprenderlo, para perdonarnos también. Entonces vamos a pensar en esta realidad subjetiva. Desde esta realidad subjetiva, es decir, el modo en que cada sujeto contempla, mira la realidad, se contempla a sí mismo, podríamos decir que hay gran parte de mentira, es decir, es una realidad recortada. Cuando nosotros hacemos ese recorte de la realidad, todos de acuerdo a nuestra propia mirada, nuestra propia subjetividad, estamos haciendo un recorte y en esos recortes pues hay una edición de el todo, una edición de todo eso que está sucediendo. Desde esa perspectiva, cada recorte de realidad, es decir, lo que es la verdad para cada sujeto, de algún modo encubriría información que no estaría ahí manifiesta, porque no podemos verla, porque no queremos, porque hay procesos incluso inconscientes que van reprimiendo, van dejando de lado esa información, van recortando gran parte de la información. De modo que si pensamos en la verdad, ¿no? Y en esta frase que decíamos, la verdad a veces duele, sin embargo libera, es un poco la propuesta del programa. ¿Qué pasa con la verdad desde esta perspectiva? Nosotros, cada uno de nosotros, viviendo su historia en este plano, como seres encarnados que venimos a desplegar una historia de vida y a aprender, por supuesto, a trascender y a recordar quiénes somos, pues lo que ocurre es que comenzamos a mentirnos, si se quiere, es decir, a dejar de atender cierta información que seguramente está delante de nosotros, pero por la razón que sea, no somos capaces de captarla en el momento preciso. Y luego, cuando esa información se revela por la circunstancia que sea, pues nos sentimos frustrados, nos sentimos dolidos. De modo que habría ahí un cierto mecanismo paradójico, es decir, por un lado, no tomamos la información que está delante de nuestros ojos y luego cuando esa información se revela, duele. Podríamos decir que la lógica de este plano es introducirnos, ¿no? en el mundo de la ilusión. Encarnar significa comenzar a vivir una ficción, comenzar cada uno a desarrollar su propia película, que por supuesto en esta película cada uno se va encontrando con otros personajes y tejiendo una trama que desde el punto de vista del propio karma es particular, pero evidentemente en el conjunto se teje una gran trama y todos somos engranajes perfectos, ¿no? Todos de algún modo nos servimos como actores o como personajes desarrollando esas historias para que el otro pueda completar su experiencia. Entonces, si nosotros recordamos que estamos en esta vida, pues introduciéndonos en esta lógica, al plano de la ilusión, ¿no? Cada vez que encarnamos, pues sabemos que se corre el velo y empezamos a vivir una película, pues la película en sí es ficción, de modo que la película, si es ficción, podríamos decir que es mentira, que es ilusión. Todo lo que tiene que ver con estos juegos en la 3D
no serían verdaderos, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, pero a ver, si yo encarno con alguna razón para aprender o para trascender algo, ¿cómo es esto? Si es el plano de la 3D una ficción, pues entonces, ¿dónde estaría esa cuota de verdad? Bueno, evidentemente cada vez que nos encontramos con esa información que impacta en el campo energético, que de algún modo tiene el poder de romper esa película, de rasgar esa película que nos sostenía, esa película que nos divertía, esa película que le daba cierto sentido al estar aquí en este plano, cuando hay un impacto energético, el que sea, en el encuentro seguramente con los otros seres, y esa película se rasga, pues hay un encuentro con el invisible, un encuentro con lo real, un encuentro con la angustia, en donde uno siente que no hay sentido, se pierde ese sentido. Y ese descenso de la energía y de la conciencia da cuenta de que estamos en un momento muy interesante. Por eso decimos, la verdad puede doler, pero a la vez libera. ¿Por qué? Porque es un encuentro con otra perspectiva, con otro nivel de nosotros mismos. Es decir, desde ese plano podemos quedarnos en un lugar sufriente o en la queja o lo que solemos hacer cuando estamos en la víctima, echarle la culpa a la circunstancia, a las otras personas, etcétera, etcétera, o hacernos cargo de eso que está sucediendo, que de algún modo está tocando otros niveles de realidad y de existencia, es decir, ese plano de la ilusión, esa película que generalmente pues, se cuenta con una lógica determinada, pues cuando hay impactos energéticos fuertes, ya sea por el suceso que sea, porque perdemos un ser querido, porque se rompe una relación, porque perdemos un trabajo, por una circunstancia como la que estamos viviendo hoy día en Argentina y en el mundo, cuando hay acontecimientos muy fuertes, el velo de la realidad se rasga, ¿no? El velo de la realidad pues se quiebra y estamos ante ese espacio vacío que de algún modo es el mismo vacío del momento de conectar y canalizar, pero desde una frecuencia diferente. Es decir, cuando nosotros somos arrojados, ¿no? o la realidad nos arroja a ese abismo que se vivencia como el vacío y la nada, ¿no? El vacío desde la perspectiva de la nada, pues lo que sobreviene es la angustia y la falta, como decía, la falta de sentido, ¿no? Nos sentimos inquietos, nos sentimos angustiados, no hay perspectiva de futuro. En ese momento el campo se rasga y pasan muchas cosas a nivel emocional, mental y por supuesto a nivel energético, pero es invisible que en ese momento y en esa circunstancia se vivencia como el vacío nada, el vacío igual nada, es el mismo vacío igual todo. Lo que pasa que, como decía hace un momento, en una banda frecuencial diferente. Es decir, siempre hablamos de la escalera frecuencial que está en nuestra columna, de que nuestra conciencia puede viajar por esta columna. Cuando la conciencia desciende y por lo tanto desciende también la vibración y nos quedamos atrapados en la cárcel de la víctima, es decir, en ese espacio energético que bien puede ubicarse a la altura del plexo solar. Cuando eso sucede es cuando estamos en esa en realidad que si desde ahí el campo energético es impactado, pues saltamos al invisible, pero desde esa banda frecuencial, es decir, saltamos desde la víctima, saltamos desde esas emociones que evidentemente fomentan incluso el desequilibrio energético, y es la experiencia con lo real, la experiencia con el invisible desde una vivencia muy dolorosa. Cuando meditamos, cuando estamos en un estado de paz, de tranquilidad, es decir, cuando la conciencia logra comenzar este viaje, por esta escalera frecuencial y desde el centro profundo del cerebro atravesar el gran portal que nos empieza pues a aperturar internamente y nos permite habitarnos desde espacios muchísimo más conscientes, sutiles, en donde la vibración se eleva. Ahí empiezan a pasar otras cosas, es decir, podemos empezar a conectar con esas mismas verdades, es decir, con la información que tenemos delante, pero hacer una labor no solo desde la perspectiva del cuento, de lo narrativo, es decir, comprendiendo, encajando piezas en el rompecabezas, sino también, y es quizás el ejercicio fundamental, que es comenzar a conectar
con esa posibilidad de encontrarnos en esos niveles, es decir, ese mismo impacto energético que rasga el campo y nos arroja al invisible, si logramos subir, gracias evidentemente a la fuerza de voluntad y a poner toda la energía en ese viaje de la conciencia y de la vibración, pues podremos comenzar a entender que esa ruptura o ese quiebre en la lógica narrativa de la película son grandes oportunidades para no solo habitarnos desde espacios diferentes, para comprender realmente la información desde una perspectiva mucho más rica, sino también para darnos cuenta que los espacios a los cuales accedemos desde esas vivencias, cuando logramos conectar con el vacío, versión todo, es decir, el vacío que contiene posibilidades de apertura de la conciencia principalmente, son los momentos en donde hay evolución, es decir, son los momentos de esa gran comprensión que trasciende lo narrativo, que trasciende el cuento y que nos atraviesa multidimensionalmente. Y quizás son esos momentos los momentos en donde se produce la evolución de quienes somos y también la evolución o la trascendencia de aquello que vinimos a recorrer desde la perspectiva del karma a la encarnación. El tema, y me gustaría, porque hoy estaba leyendo unos textos y había algo que me llamó la atención, que seguramente ya lo conocen, porque a veces suele estar circulando por las redes, que es la parábola de la rana hervida. ¿Qué significa? Cuando se cocina la rana, si se coloca una rana directamente en agua caliente, en agua hirviendo, pues la rana evidentemente va a sentir, ¿no?, ese impacto energético y va a saltar fuera de la olla, con lo cual se va a salvar. El modo entonces para que no suceda es comenzar el proceso de forma paulatina, o sea, se echa la rana en agua fría, en la olla con agua fría, y se la va calentando de a poco, de modo que se va adaptando, los receptores que captan el calor se van adaptando a la temperatura que se va incrementando, de modo que ya cuando el agua hierve, la rana no puede reaccionar porque ha sido tal el nivel de adaptación y también el agotamiento energético que cuando llega a ese punto, pues no tiene energía para salvarse. Esta parábola se la utiliza, bueno, en gran parte para hablar del caos a nivel climático que estamos viviendo, a nivel planetario, como también a veces se la puede utilizar como metáfora de las relaciones o de lugares en donde nos vamos quedando y la información está ahí, pero como es gradual, ¿no? Como es algo muy sutil, ¿no? El movimiento, este fuego, este calor que se va incrementando, pues no lo vamos registrando porque es algo que es imperceptible. Entonces es interesante también articular esta parábola de la rana hervida con nuestros procesos de vida. Muchas veces, con esto que decíamos de la información que no queremos ver o la información que no podemos ver y que quizás está delante, pero no tanto quizás como información que está fuera, porque si no quedamos quizás enredados en la misma lógica, es decir, si el problema viene de afuera, si la culpa la tiene el otro, bueno, si el problema está afuera, la solución está afuera, con lo cual estamos en un lugar de total pasividad y seguimos en la víctima. Entonces lo interesante es pensar y trasladar la parábola de la rana hervida y el proceso de adaptabilidad que tenemos día a día con nosotros mismos, es decir, con esos espacios energéticos en los cuales por comodidad a veces nos vamos quedando y bueno, obviamente ese espacio que desde el método TESA lo llamamos el circuito de la desconexión, ¿no? Esos espacios energéticos en donde hay cierta comodidad, hay, bueno, son lugares seguros de alguna manera, porque, bueno, nos sentimos resguardados, y hay este mismo mecanismo, ¿no? El de la rana. Bueno, hay información que está impactando en el campo, pero que no es tomada en cuenta porque estamos ahí calentitos, nos vamos adaptando al incremento de la temperatura y cuando queremos darnos cuenta, pues ya el calor nos está quemando, ¿no? Entonces ahí es cuando el impacto energético se hace insostenible y cuando reaccionamos y bueno, cuando pasa todo esto de que nos encontramos ante esa verdad y nos sentimos rasgados, por lo tanto sentimos que duele. Sin embargo, este dolor, de alguna manera,
visto desde esta perspectiva energética, sería el resultado a este proceso de adaptación en donde hay, bueno, no por sentirnos culpables ni mucho menos, por un lado es la lógica de estar en este plano, es la lógica de la película, ¿no? Pero también cuántas veces nos quedamos por comodidad en esos espacios internos sin, no sin revisar, porque si no la vida sería como muy pesada si tuviéramos que estar revisándonos, pareciera que estuviéramos que estar vigilándonos todo el tiempo. No desde esa perspectiva, sino desde un sentirse, es decir, las emociones y todo lo que ocurre, no solo en el cuerpo físico, nuestro campo energético y emocional, son grandes señales, o sea, nos brindan grandes señales, son como el GPS interno, como decíamos la otra vez, son como el GPS interno que nos indica si estamos eliminando alguna información que puede ser relevante. Porque lo que ocurre, que esto es algo que venimos diciendo ya desde hace mucho, incluso en mi primer libro, Las relaciones energéticas en la pareja, ya también se propone. En definitiva, la rabia, que muchas veces se lanza, ¿no? o la ponemos en un otro o en una situación externa, la rabia siempre es con uno. La rabia es con uno cuando energéticamente sucede todo esto, cuando sentimos que nos encontramos en un espacio interno donde estamos sintiendo que esa película se tambalea, donde el sentido se tambalea y en donde nos empezamos a sentir inseguros. Entonces, si en esos momentos, en el momento en que se empieza a rasgar el mundo de la ilusión, que es necesario para la evolución, evidentemente, y la comprensión en otros niveles es necesario, porque si no sería toda una película color de rosas en donde en ningún momento nos interrogaríamos nada, ¿no? Entonces, en esos momentos de apertura, que si no hay conciencia, pues es la apertura y el arrojo al abismo, si en esos momentos empezamos ante todo, activar la fuerza de la voluntad. Recuerden que aquí hablamos mucho de la llave del plexo. Inhalo y contraigo la musculatura del abdomen y empiezo a laborar con la energía de ese plexo solar a través de la musculatura del abdomen. Empiezo a laborar energéticamente para salir del espacio de la víctima, para realmente poder desvincular todo lo que tiene que ver con el circuito de la desconexión, que cómo se conforma. Bueno, obviamente por la historia, lo traumático, pero hay una asociación emocional y mental. Es decir, empezamos a sentir una serie de emociones que sostienen y a la vez son sostenidas por un circuito mental. Hay todo un parloteo, un circuito mental que fomenta estas emociones y las emociones a la vez pues despiertan esos pensamientos. Entonces se arma un circuito cerrado que es el que fomenta el espacio de la víctima y desde ahí nos perdemos en esa bajada de vibración y nos caemos en el abismo. La propuesta es que cuando nos encontramos ante esas verdades que nos lastiman y nos duelen, bueno, la recomendación es inhalar profundamente, hacer un viaje de la conciencia, intentar elevar la vibración. Parece contradictorio, ¿no? Porque si uno está diciendo, pará, esta vivencia me está bajando la vibración, ¿cómo me decís que suba la vibración? Si en ese momento perdí la fuerza. Bueno, justamente quitándole atención, quitándole fuerza a todo ese circuito mental y emocional que lo único que va a hacer es potenciar esa bajada de vibración y esa pérdida de conciencia. Y ahí está la fuerza de voluntad. Y ahí, si bien el psicoanálisis nos dice que somos sujetos del inconsciente, y es verdad, porque hay muchos mecanismos que ocurren inconscientemente, incluso muchas cosas que hacemos están digitadas por ese nivel inconsciente, es verdad también que en estos tiempos en donde estamos intentando conectar con niveles que podríamos denominar supraconscientes, desde ese espacio energético interno supraconsciente, podemos acceder desde la voluntad, es decir, el puente entre lo inconsciente y lo supraconsciente, si bien podría parecer contradictorio para algunas líneas psicológicas, es la voluntad y la capacidad de, ante todo, valorar y validar lo que está pasando en nosotros. Y desde esta perspectiva, lo que tiene que ver con las emociones, que muchas veces quedamos capturados por las emociones, desde esta perspectiva, todo lo que tiene que ver con lo emocional comienza a ser utilizado con inteligencia. Es decir,
esas señales que me brinda mi GPS y que me están indicando qué es lo que está pasando en mi sistema energético, pues lo uso a mi favor para que justamente, como decíamos, para desvincular esta asociación entre el mental y emocional que son propios de la víctima, de la frecuencia de la víctima, para salir de esa cárcel, de ese circuito y comenzar a subir en conciencia para acceder a estos planos supraconscientes. Bueno, Jorge Daniel dice, hola Cari. Cari, ¿por qué hay personas que se relacionan con la mentira o desde las mentiras? Saludos, Mariela. Súper interesante este programa. Saludos, Mariana. La invitación siempre, más que decir por qué hay personas que se relacionan, creo que tiene que ver con esto. Cada uno en el propio cuento hace un recorte de la realidad, por eso desde ahí el concepto freudiano, la realidad subjetiva, nuestra óptica, nuestro recorte de realidad nos va a dar no solo una porción que para nosotros será la verdad, sino que, bueno, también dentro de ese recorte de realidad a veces las personas mienten también. Ese ya sería otro tema que obviamente podríamos seguir desarrollando aquí en Planeta Yo Soy. Bueno, les doy las gracias como siempre por participar. Recuerden, como también siempre comentamos, están abiertas las redes para que se comuniquen, para que también propongan temas, hagan preguntas y podamos seguir compartiendo este espacio entre todas y entre todos. Gracias, gracias, gracias. Desde lo profundo de mi corazón, les deseo a todas y a todos que tengan una maravillosa semana, una semana consciente y donde podamos ir siempre haciendo este ejercicio consciente en nuestro propio sistema. Que así sea. Gracias, gracias, gracias.